Bueno, y hoy tengo la oportunidad de conversar con un amigo, con Guillermo García, que es periodista, consultor, es ex vocero de la Cancillería Argentina y además actualmente, bueno, ya desde hace mucho tiempo, miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Guillermo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un gusto hablar con vos, hablar con la Argentina y sobre todo hablar con un amigo. Bueno, voy a aclarar antes que nada, y importante de esta charla online que estamos haciendo con Guillermo, es que Guillermo está nada menos que en Suecia, que fue justamente uno de los países protagonistas de esta polémica cuando en forma reciente el presidente Alberto Fernández comparó la situación de Argentina con Suecia y con Noruega por las diferencias en cómo se llevaron a cabo las políticas de prevención del coronavirus. Guillermo es uno de los argentinos que está, ahora nos vas a contar un poco de tu situación, digamos, pero uno de los argentinos que está afuera, no voy a decir varado, porque ahora seguramente nos va a explicar un poco la situación, pero digo, uno de los argentinos que está afuera por ahora sin poder volver a su país a trabajar normalmente, pero sí está trabajando desde allá, desde Suecia. Y bueno, Guillermo, contanos primero, en un primer momento, cómo está la situación ahí, poco que lo que puedas contar un poco de tu situación y qué es lo que estás viendo vos ahí en la calle del movimiento de la gente. Mirá, Suecia es un país muy particular, muy interesante. Hace 30 años que yo vengo por una cuestión familiar, mi madre vive aquí y vine por un episodio de salud y bueno, justo los cielos cerrados en Argentina me hicieron quedar cuando vine a acompañarla a ella en su recuperación. Pero lo interesante de eso, por eso te contaba, yo hace 30 años que vengo a Suecia. Y he visto cómo se incorporó la Unión Europea, post-muro de Berlín, cómo se fue, si se quiere, europeizando más que, por ejemplo, Noruega, que no es parte de la Unión Europea. En ese contexto, el carácter de los suecos, he visto la Suecia de hace 20, 30 años a la Suecia de hoy. Una Suecia hoy multicolor, mucho más integrada en todo sentido. Esta Suecia de hoy tiene una característica muy similar a la de siempre, a la que siempre he conocido. Es muy difícil mirar, penetrar más atrás de lo que ves en la superficie. En este contexto lo quiero decir. Se nota que hay miedo por el coronavirus, se nota en la calle, se nota en los colectivos, se nota en los supermercados, se nota en los lugares que están todos abiertos por la distancia que se lleva. Pero tenés que agudizar el ojo. Recién ahora se puede ver un poco más que la gente está con mucho más cuidado, uno lejos del otro, pero bueno, sí se nota un poco eso en la calle. No a los niveles de la Argentina. Mirá, yo aquí tenía preparado, a ver si la tengo a mano, no la tengo a mano. La máscara que yo uso para salir. Bueno, soy el único que la usa. No se usan casi barbijos y no se usan máscaras. A ver O si la sea, la encuentro, Jorge. gente, Acá está, esta, ¿ves? Esta. hay recomendaciones, digamos, hay recomendaciones, pero no son como se explicó, bueno, hubo un comunicado reciente también, ¿no? Aquí de la representación diplomática en la Embajada de Suecia en Argentina, explicando que eh, a diferencia de lo que pasa en Argentina, no existe este aislamiento obligatorio, es decir, hay recomendaciones que la gente, digamos, obviamente le va a ir mejor si las cumple, pero no tiene la misma obligatoriedad que aquí. Pero bueno, un poco esto es lo que también pasa en otros países, ¿no? Esta situación de aparente normalidad, pero quizás un poco de temor en el fondo por la situación. Y se habló mucho de esto en esta diferencia entre parámetros de decir, bueno, se privilegia la salud, se privilegia la economía. Vos escribiste estos días un artículo interesante en otro medio hablando de esto de el impacto económico que está teniendo, que a pesar de que no se tomaron este tipo de restricciones sanitarias como en otros países, en el caso de Suecia, de todas formas, la economía se vio afectada. ¿Cómo estás viendo un poco ese movimiento? Mira, la primera lección es que ningún país es una isla, que quien crea que hoy en día individualmente como país o como persona se puede salvar del coronavirus está errado. Suecia, aún manteniendo su economía, ha tenido problemas con Volvo, que tuvo que cerrar varias semanas y por su planta de Estados Unidos y las que tienen aquí.
Y la balanza comercial se vio afectada porque los demás países, el comercio internacional se afectó y como te contaba, Suecia es uno de los países más integrados de Escandinavia, es una pequeña Alemania, si se quiere, de esta zona. Entonces no hay forma de quedarse aislado. Ahora bien, si hubiesen cerrado toda la economía, hubiesen hecho un lockdown, probablemente sería mayor. El Riksbank, que es el estado, es el Banco Central sueco, prevé dos escenarios, que eso también lo dijo el presidente argentino ahora, después que empezó a aclarar lo que había dicho. Hay uno que es casi un 9% de caída del producto para este año, lo cual hace que volvamos a la claridad. No, nadie se puede salvar. Lo que es interesante, Jorge, y esto es viéndolo aquí en Suecia, y si después te puedo contar los detalles, porque mi madre, yo he seguido el sistema de salud sueco por atenderla a ella, incluso a las enfermeras que vienen a su casa, porque el estado de bienestar sueco funciona muy bien. Lo que te decía es, hay una decisión que no se dice, me parece, que es la inmunidad de grupo. Suecia, y este es un dato que es importante resaltar, ha conseguido hoy, desde el 21 de abril pasado hasta hoy, bajar el índice de contagio, ese que señalaba Angela Merkel, a menos de uno. Con lo cual es un principio de control de la pandemia, es un principio de control. Y se Y eso es especula, esta bombera que tiene para decir que la situación está, o sea, se convive obviamente con el virus, pero bajo una situación controlada, ¿no es cierto? Que haya si menos de un. al tener menos de uno, entonces 1,2 ya es uno que puede contagiar a más de uno. En cambio, si vos tenés menos de uno, ya una persona, ya en promedio contagia, no contagia. Contagia menos de uno, o sea, está baja la curva. Por eso la agencia sueca de salud, que es una agencia independiente de los gobiernos, que no es la que cambia, que no cambian de acuerdo al gobierno, y que es la que tomó la decisión, y eso es lo que te quería contar, prevé que en las próximas semanas Estocolmo, que es el lugar centro de la pandemia en Suecia, podría llegar a ya tener inmunidad de grupo. Eso hace que haya un principio de control de la pandemia. Eso es un dato también a tener en cuenta. Ahora, vos en el medio de la ola, cuando te viene la ola, si la pasaste por abajo o fuiste por arriba, no sabés hasta que no llegue la ola a tierra, si te ahogaste o cuántos se ahogaron, ¿no? Es difícil hablar de la vida o la muerte con liviandad. Lo que te quería decir también es que esta agencia pública tomaron esa decisión y aparentemente no fue una decisión económica lo de mantener la economía, sino una decisión general. O sea, la economía tiene que funcionar porque así funcionan también las escuelas primarias, los chicos, la gente puede salir. Como en Suecia en general se respeta lo que dice el gobierno y si la distancia social en general, ahí fue eso. No es que los suecos son locos y dicen, bueno, a ver, no queremos la economía, la plata. No, de hecho hay un gran paro, como dicen los españoles, en realidad hay muchos desocupados. Hubo 300.000 personas, un poquito más, que de golpe se quedaron sin trabajo, con un estado de bienestar sueco, Jorge, que sí, que es distinto al de otros países, que los tipos se van a su casa pero tienen un seguro, un reaseguro que no se van a quedar sin nada, ¿no? En esto que comentabas también recién hace un ratito por tu experiencia, ¿cómo funciona ahí el sistema de salud, digamos? A propósito de esto que mencionaste un poco de lo que es el estado de bienestar o de los servicios públicos. Eh, el- ¿De qué forma funciona ahí el sistema de salud, la accesibilidad, cómo la ves? Mira, mi madre es jubilada, tiene 87 años y tiene una enfermera a disposición las 24 horas. La llamás, viene, tarda muchas veces, lo que puede tardar depende de la urgencia, ¿no? Y un sistema de 2 veces por día vienen de la comuna a ver si ella está bien. Como yo estoy aquí, me dicen, bueno, igual tenemos que venir porque vos te podés ir en cualquier día. Ahora, todo esto no es gratis. Hay un mito de la Suecia, si se quiere, socialdemócrata, que es verdad, pero además es muy capitalista. Mi madre para tener todo eso lo paga y lo paga extra también. No son Claro. fortunas, porque mi madre es jubilada y se jubiló, si se quiere, en el estrato más bajo de todo, porque vino por un exilio económico y se jubiló limpiando pisos. Claro. Ahora, de hecho, es el mínimo indispensable para la vida, se alcanza y es normal. No te das grandes lujos, pero tampoco pasas ninguna necesidad. Y como decías, el tema de la educación, que bueno, que justamente en la Argentina es un tema
que preocupa hacia adelante, ¿no? De cómo va a seguir, cómo se va a poder implementar todo el sistema educativo cuando esta situación avance o incluso hasta se pueda controlar más. Pero justamente uno de los argumentos que daba el gobierno sueco es que el caso de la habilitación de las escuelas primarias, por ejemplo, las primarias son las que están funcionando, si no me equivoco, tiene que ver también con una cuestión de salud, ¿no es cierto? De mantener cierto ritmo normal de vida para también mantener la salud de la población. Era un poco ese el argumento. Mira, si yo abro esta cortina que ahora no puedo porque se quema, acá atrás hay una escuela que está siempre llena. Van pocos padres, van muchos chicos. Ahora, en ese sentido, vos podés ver que lo que ha hecho Suecia es tomar la versión, si querés, de la OMS de lo que nos enseñaron en el colegio, que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino además un estado psicológico, social, de integración. En ese sentido, es me imagino lo que está explicando el gobierno sueco. Así que bueno, es una situación distinta. Vos lo comparás con otros países de la región, por ejemplo con Noruega, que es un país que tiene mucha menos población y tiene una sola ciudad importante en comparación con Suecia, que es Oslo, y es mucho más rural, y es verdad, hay muchos más, si se quiere, casos en Suecia. Ahora, podés comparar a Suecia como podés compararlo con España, que ha hecho cuarentena. O sea, las comparaciones son odiosas por donde se las mire en general. Pero déjame hacer o sea, de lo que sabes por una cuestión de cercanía y con Noruega, porque fue la otra comparación que se hizo, ¿no? Entre Suecia y Noruega. O sea, ¿qué resaltarías vos como diferencia con respecto a Noruega u otros países de la zona, digamos, que vos llegaste a ver, de lo que Sí, conocés de ahí? mira, yo estoy, no estoy muy lejos de Noruega, porque yo estoy en Gotemburgo, que es la ciudad sueca más cercana, está del otro lado, es la ciudad que tiene, Gotemburgo es una ciudad portuaria que no se le, históricamente y todavía es la que no se le congelan las aguas, por eso es el puerto más importante, incluso más que Estocolmo. Está cerca del estrecho de Kattegat, para los que ven Vikings, es una ciudad imaginaria que se tomó con ese nombre. Bueno, lo de Vikings no viene, no es casualidad. Noruega es mucho más rural que Suecia, muchísimo más rural. Tiene mucha menos inmigración en comparación con Suecia. Suecia ha recibido inmigrantes por los temas de derechos humanos y por refugiados de todo el mundo. De hecho, parte de la pandemia en Estocolmo ha sido en barrios de inmigrantes, invándares, como le dicen ellos. Ahora, la prensa sueca, y esto vos lo vas a entender, y muchos de tu audiencia también, es muy cuidadosa con los temas policiales y los temas que pueden dar algún tipo de racismo encubierto. Entonces, si bien te cuentan que son zonas de inmigrantes, no te dicen quiénes. No te dicen que son, por ejemplo, podrían ser iraníes, como una forma de no estigmatizar. Entonces, ahí es donde también las autoridades suecas han empezado a trabajar desde siempre con el tema de los mensajes en sus idiomas, ¿no? Incluso hay en español, pocos ya, porque han quedado pocos de la época de las dictaduras militares en Suecia, pero todavía también en español algunos mensajes siguen llegando. Bueno, te cuento un poco más de Noruega, que era la Sí, pregunta. Mira, sí, sí, sí. yo hablé con varios noruegos aquí para preguntarles, ¿no? Algunos que conocía y otros por mail. En Noruega, por lo que me dicen, hubo un lockdown, que también fue una recomendación del gobierno. Algunos pequeños comercios siguieron funcionando, ahora se han abierto un poco más, no los shoppings, como en Suecia, pero han funcionado. ¿La gente se ha quedado en la casa? La mayoría sí. En Suecia también se han quedado, mucho menos, pero se han quedado bastante por recomendación del gobierno. Ahora hay un dato, más para un medio como El Cronista. Los noruegos tienen un fondo de reserva per cápita, el fondo petrolero, que les alcanza para varias generaciones, sin trabajar, sin hacer nada. Pueden tener espaldas para hacer un lockdown de acá a no sé cuántos años. Eso también es una diferencia que los suecos resaltan. Los suecos, teniendo una economía, si se quiere, más fuerte, más dinámica que la noruega, dicen nosotros no tenemos ese recurso. Entonces, parte de nuestra decisión es cómo cuidamos la salud en un todo. ¿Qué es la verdad? Mirá, yo te digo de entrada, apenas pasó marzo, a mi madre y a los que vienen las enfermerías, yo trato que se pongan barbijo, que se cuiden como corresponde por si son asintomáticos. O sea, no hay una verdad, pero bueno, uno tiene que seguir los consejos que cree más seguros y los consejos más seguros a veces son tratar de tener poco contacto.
Y bueno, de hecho, respecto al punto de la enfermedad, todavía hay cuestiones que se siguen descubriendo de alguna forma, se siguen investigando sobre los efectos reales que puede tener o en caso de cuál es la verdadera dimensión de casos asintomáticos que todavía no se llegan a testear, ¿cierto? Y lo que decías, Europa interesante en el sentido de que, bueno, por un lado hay que tener siempre en cuenta con las comparaciones los países que tienen una alta circulación social, una alta circulación de movilidad de personas de otros países, como en el caso de muchos de Europa, o casos que han tenido muchos casos de coronavirus, como ese de España o de Italia ya antes de que cuando se detectó, digamos, ya la epidemia, se declaró la epidemia, ya tenían un volumen de circulación, o ni hablar de ciudades grandes o cosmopolitas como Nueva York. Pero también, bueno, esto te quería preguntar un poco de tu experiencia y de cómo seguís, cómo estás siguiendo los temas. A raíz de todo esto, de lo que se habla de cómo va a seguir un poco la cosa para adelante, ¿no? Desde el punto de vista de lo internacional, de lo político. En Europa, bueno, ya Europa se venían discutiendo muchas cosas y ahora a raíz de esta situación me imagino que esas tendencias van a ir un poco quizás o acelerándose o rediscutiéndose, sobre todo teniendo en cuenta esta diferencia que vos marcabas para enfrentar una situación crítica como esta, la diferencia entre los países que tienen la espalda económica para enfrentarlos y los que no, ¿cierto? Bueno, y hablando de las comparaciones, como decíamos, como el caso de Argentina. Mirá, lo que a mí me dolió más de la visión entre Suecia y Argentina, que entró en algunos lados con una visión de la grieta, es que Suecia es un aliado de la Argentina, pues es uno de los países que entiende que la globalización es más que el intercambio de bienes y servicios. Lo demuestra su historia. Y países como la Argentina, como Suecia y como todos los grandes y los chiquitos, si ahora no entendemos que estamos en una epidemia, una pandemia que es global, que no va a haber un sálvese uno solo, sino que es un problema general, no es no entender, es tomar lo que dijo Rawls alguna vez sobre Kant. Es, ahí tenemos que pensar si vale la pena que los seres humanos estemos en la Tierra. Si no podemos unirnos y encontrar soluciones globales, un problema global, es como el cambio climático. ¿Qué le van a mandar tanques los neorrealistas ahora? ¿Vamos a mandar gendarmes para combatir el virus? Si hasta el gran Alejandro Magno murió con una peste, o con un virus, mejor dicho. Creo que es el momento, o salís con Hobbes o salís con Kant. ¿Por dónde vamos a salir? Más allá de los líderes que tenemos, que vos decís, bueno, escúchame, vos no conoce a quien no, es verdad, no tenemos al lado tampoco. Tenemos más al norte, tampoco. Pero si no lo entendemos, yo creo que en ese sentido, algunos países, de no todos, algunos países de la Unión Europea lo entienden, al menos los importantes, ¿no? Guillermo, muy interesante esto, lo seguiremos pronto seguramente. Bueno, buen trabajo ahí desde Suecia mientras te siga tocando trabajar desde ahí. Como siempre, bueno, un gusto tenerte y seguimos en contacto. Muchas gracias por participar de Crónica Global, por supuesto. A vos, Jorge.